A menos de 30 kilómetros del centro de Monterrey hay un cañón con paredes de 200 metros donde la gente muere ahogada en minutos y el municipio de Guadalupe no ha puesto una sola señal de advertencia en el camino que lleva hasta ahí. ¿Por qué no? Años de accidentes documentados, grupos de rescate que desaconsejan el recorrido, y nadie ha dado una respuesta oficial. Nuevo León es la Sierra Madre Oriental partiéndose en dos, el río Santa Catarina bajando entre Piedra Viva, municipios como García, Linares, Galeana, que guardan más de lo que muestran. Pero hay rincones donde no puedes entrar, y otros donde entras y no regresas a contarlo. Hoy recorremos 10 de esos lugares. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. 1. Icamole, el pueblo del meteorito. En 1893, algo cayó del cielo sobre el municipio de García, al noroeste de Monterrey. No fue lluvia, no fue rayo. Fue hierro y níquel viajando desde el espacio a velocidades que la tierra semidesértica de Gobernadora y Mezquite no estaba preparada para recibir. El meteorito de Icamole pesaba varios cientos de kilogramos y dejó en el suelo pedregoso una marca que todavía hoy, si sabes dónde buscar, puedes encontrar. El problema es lo que pasó después. Los fragmentos no se quedaron en Nuevo León. Viajaron a la Universidad de Berlín, al Museo de Historia Natural de Londres, a colecciones privadas y públicas repartidas en más de 10 países. Cada pedazo de ese cielo que cayó sobre Icamole terminó catalogado, etiquetado y exhibido lejos de aquí. En el pueblo no quedó nada. No hay museo. No hay placa. No hay señal en el camino de terracería que se borra cada temporada de lluvias. Lo que sí quedó son casas de adobe con techos hundidos, corrales de piedra con puertas arrancadas por el viento, y una capilla diminuta donde la imagen de la Virgen de Guadalupe lleva años cubierta de polvo. Los jóvenes se fueron a Monterrey. Los que se quedaron son personas mayores que no quieren irse. Nadie lo dice en voz alta, pero Icamole fue vaciado 2 veces, primero de su meteorito, luego de su gente. Y Nuevo León guarda más silencios como este. Hay un espejo de agua en esta sierra que casi nadie sabe que existe, y lo que refleja no siempre es lo que uno espera ver. 2. Laguna de Labradores, el espejo escondido. Nuevo León no es un estado que uno asocie con lagos de montaña. Uno piensa en el Cerro de la Silla, en el Acero, en el desierto que se extiende hacia el norte. Pero entre Galeana y Aranberry, donde la Sierra Madre Occidental aprieta el terreno hasta formar valles que el mapa apenas registra, hay un cuerpo de agua que nadie señaliza, que nadie promueve, que nadie administra. La laguna existe porque la geografía lo permite. Una depresión natural en el valle que los escurrimientos de temporada van llenando con paciencia de siglos. Su superficie cambia según el año. Su color oscila entre verde esmeralda y azul profundo dependiendo de la luz y de lo que el sedimento suspende en el agua. Está rodeada de bosque de pino y encino, y el único camino para llegar es una terracería que puede tomarte más de 1 hora desde el pavimento, sin una sola indicación en el trayecto. No hay bancas, no hay palapas, no hay lanchas. Los rancheros de la zona la usan como abrevadero para el ganado. Los geólogos que la han medido registran una profundidad máxima de unos 15 metros. Pero los viejos del pueblo cuentan que la sonda nunca toca el piso, que el agua no tiene fondo, que la tierra guarda ahí cosas que los humanos no deben buscar. Por algo será. Y si este valle esconde un espejo de agua que nadie mapeó con cuidado, imagínate lo que guarda la piedra cuando la sierra se rompe de golpe y el suelo desaparece bajo tus pies. 3. Cañón del Gavilán, entre Iturbide y Galeana. Se llega por la carretera Linares-Galeana y luego por un camino de terracería que atraviesa matorral rosetófilo durante kilómetros, sin señal, sin asfalto, sin nadie que te indique que vas bien. El cañón se abre entre los municipios de Iturbide y Galeana como si la sierra hubiera decidido, de golpe, partirse en 2. Las paredes son roca caliza pura, esculpidas durante millones de años por agua y tiempo. En algunos tramos la profundidad supera los 300 metros. En otros, las paredes se estrechan tanto que puedes tocarlas con los brazos extendidos, una a cada lado, como si el cerro te estuviera midiendo. Suscríbete a Secretos del México Prohibido para demostrar que estos videos ayudan y si tienen sentido. Hay secciones donde el eco tarda varios segundos en regresar. Anfiteatros naturales que la erosión talló sin que nadie se lo pidiera. El arroyo que corre por el fondo es intermitente. En temporada de lluvia se convierte en torrente capaz de arrastrar piedras del tamaño de un automóvil. Las marcas del agua en las paredes aparecen a varios metros de altura. El cañón recuerda lo que el agua puede hacer cuando nadie la detiene.
Biólogos del gobierno estatal documentaron al menos 3 parejas reproductivas de águila real anidando en repisas inaccesibles para cualquier depredador terrestre. Uno de los sitios de anidación más importantes del noreste de México, y la mayoría de la gente no sabe que existe. Pero hay algo más que los rancheros de la zona mencionan en voz baja. Aullidos nocturnos que no reconocen como coyote ni como ningún animal que conozcan. La explicación posible es técnica. Viento que entra por grietas de roca caliza y sale distorsionado por el eco de los anfiteatros. Fíjate bien, porque esa explicación es razonable. Lo que no tiene explicación tan fácil es porque el sonido cambia de dirección. Y si un cañón entre 2 municipios del sur de Nuevo León guarda todo esto sin que nadie lo administre ni lo señalice, espérate a lo que viene después, cuando el paisaje cambia tan radicalmente que uno se pregunta si sigue en el mismo estado o si cruzó una frontera que no aparece en ningún mapa. 4. Zaragoza, el municipio que parece otro estado. Nuevo León es Monterrey, es el Cerro de la Silla, es el acero y el vidrio y el ruido de una ciudad que no duerme. Eso es lo que la gente conoce. Pero al sur, enclavado en la Sierra Madre Oriental, existe un municipio que nadie esperaría encontrar en este estado. Zaragoza, el más sureño de todos los municipios de Nuevo León. Más de 5 horas desde Monterrey por carretera de 2 carriles, curvas cerradas, precipicios a los lados, sin más opción que ir despacio o no llegar. Cuando llegas, el paisaje ya no es el noreste que conoces. Son bosques de niebla con árboles cubiertos de musgo y helechos. Arroyos de agua cristalina con piedras tapizadas de líquen. Neblina que no se va. Orquídeas y bromelias creciendo donde nadie las sembró. La CONAMP lo reconoce como parte de la región terrestre prioritaria Sierra de Arteaga-Apalinán, uno de los corredores biológicos más ricos del noreste, con registros confirmados de oso negro, puma, venado cola blanca y guacamaya verde. Las casas son de madera y piedra, con techos a 2 aguas diseñados para soportar nevadas. Y si nievan, con acumulaciones que en algunos años superan los 30 centímetros. Cuando eso ocurre, el único acceso carretero se cierra y Zaragoza queda incomunicado durante días. Sus 3.000 habitantes, solos. Con una iglesia del siglo XVII que sigue en pie con elementos arquitectónicos originales de cuando esto era un asentamiento misionero colonial. Y esto no es poca cosa. Los habitantes de Zaragoza tienen acento y vocabulario distintos al resto de Nuevo León. Se identifican más con los pueblos serranos de Tamaulipas o San Luis Potosí que con la capital del estado que aparece en su credencial. Nuevo León en el mapa. Otro mundo en la realidad. Y si Zaragoza ya desafía todo lo que creías saber sobre este estado, espérate a lo que viene más al sur todavía, donde el aislamiento deja de ser paisaje y empieza a ser condición permanente de vida. 5. Doctor Arroyo, el confín olvidado del sur. Más de 5.000 kilómetros cuadrados en el extremo sureste de Nuevo León, donde el estado hace frontera con San Luis Potosí y Tamaulipas al mismo tiempo. Matorral espinoso, lechuguilla, sotol. Calor que supera los 40 grados en verano y heladas que pueden destruir una cosecha entera en una sola noche de enero. ¿Cuántos neoleoneses saben que esto existe dentro de su propio estado? La cabecera municipal tiene alrededor de 15.000 habitantes, o quizás un poco menos ya, porque la gente sigue saliendo. Pero lo que nadie menciona en los comunicados oficiales es lo que hay más allá de la cabecera. Rancherías y ejidos a más de 3 horas por terracería que se vuelve intransitable en temporada de lluvias. Algunas comunidades solo accesibles a caballo o en mula. Escuelas con un solo maestro para todos los grados. Hospital con especialistas a 4 horas de camino. Créanme, los índices de marginación aquí son comparables a los de las zonas más pobres de Oaxaca o Guerrero. No es retórica, es lo que miden los propios organismos federales. El ferrocarril nunca llegó. Las carreteras llegaron tarde y mal. La electricidad tardó décadas más que en el resto del estado. Y esto es lo que nadie dice en voz alta. Los habitantes de Doctor Arroyo no van a Monterrey para sus compras ni para sus trámites médicos. Van a Matehuala, en San Luis Potosí, que les queda más cerca. Hablan con giros del altiplano, no del norte. Tocan huapango, no norteño. Comen cabrito de monte asado a las brasas, un platillo que en la zona metropolitana de Monterrey nadie conoce. Nuevo León en el mapa. San Luis Potosí en la vida real. Y si el aislamiento de Doctor Arroyo te parece el extremo de lo que este estado esconde, todavía falta subir. Falta llegar al punto más alto del noreste entero, donde el frío no es temporada sino condición permanente, y donde lo que hay arriba lleva décadas sin que nadie lo explique del todo bien. 6. El Cerro del Potosí, la cumbre más alta del noreste.
Está en el municipio de Galeana, a unos 200 kilómetros al sur de Monterrey, y se levanta hasta los 3.721 metros sobre el nivel del mar. Más alto que cualquier montaña de España, salvo el Teide, el punto más elevado de todo el noreste mexicano, y la mayoría de la gente que vive en la región ni sabe que existe. Desde la base, el paisaje es lo que uno esperaría: matorral desértico, cultivos de papa, huertas de manzana. Nada que prepara al caminante para lo que viene, porque conforme se sube, el mundo cambia por pisos. Encinos primero, luego pino-encino, luego coníferas de altura, oyamel, pino de cumbre, y al final, ya sin árboles, una pradera alpina con rocas expuestas, vientos que superan los 100 kilómetros por hora y temperaturas que en invierno bajan a 15 grados bajo cero. Ahí arriba vive el gorrión serrano, ave endémica de México en peligro de extinción. La población del Potosí es una de las más pequeñas y aisladas de toda la especie. Y hay plantas en esa cumbre que no existen en ningún otro lugar del planeta. Los biólogos estiman que quedaron atrapadas ahí al final de la última glaciación, hace unos 10.000 años. Cuando el clima cambió, no tuvieron a dónde ir. La cumbre se convirtió en su isla. El camino de terracería desde el ejido 18 de marzo te deja a entre 4 y 6 horas de caminata de la cima. Lo que hay arriba lleva 10.000 años esperando que alguien lo explique del todo. Mis amigos, lo que el Potosí guarda en su cumbre es una anomalía que la ciencia registra pero no cierra. Y si lo que vive expuesto en la superficie más alta del noreste ya te parece difícil de explicar, espera a que bajemos. Porque lo que sigue está en las entrañas de la Tierra, en una oscuridad que ninguna glaciación tocó, y donde lo que encontraron adentro cambió lo que se creía saber sobre este estado. 7. Grutas de Bustamante, el palacio subterráneo. A 2 horas al norte de Monterrey, en el municipio de Bustamante, en la ladera de la Sierra de Gomas, hay una boca en la roca a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Para llegar tienes que subir unos 45 minutos por roca suelta y escalones irregulares que no perdonan las rodillas malas. La mayoría de la gente que visita el pueblo nunca sube. No saben lo que se quedan sin ver. Adentro hay galerías que suman más de 2 kilómetros explorados, con bóvedas que en algunos puntos superan los 30 metros de altura. Una estalagmita que llaman el Trono del Rey mide más de 15 metros de alto y tiene una base de varios metros de circunferencia. Las paredes de calcita translúcida se iluminan con cualquier lámpara como si fueran vidrio esmerilado. Columnas completas formadas donde una estalactita y una estalagmita se encontraron después de millones de años de crecer la una hacia la otra. Las formaciones más antiguas de estas grutas datan del período Cretácico, 70, 80 millones de años. Eso ya sería suficiente. Pero no es todo. Las exploraciones espeleológicas encontraron cerámica prehispánica, puntas de flecha de pedernal y fogones apagados en galerías que el turismo no recorre. Alguien entró aquí hace siglos, encendió fuego, dejó herramientas. ¿Para qué? Refugio, ceremonia, algo que no tiene nombre en nuestro vocabulario. Y también encontraron huesos, fragmentos que los especialistas asocian con megafauna del Pleistoceno, posiblemente perezoso gigante. Solo una fracción de estas grutas está abierta al público. Hay quienes sostienen que lo que queda sin explorar en las galerías cerradas guarda más respuestas que preguntas. Pero nadie ha publicado un inventario completo de lo que hay adentro. Y si lo que duerme bajo la Sierra de Gomas lleva millones de años sin que nadie lo cuente del todo, lo que viene ahora también estuvo enterrado mucho tiempo, aunque no en roca. Estuvo enterrado en tierra seca, en un municipio donde nadie esperaba encontrar lo que encontraron, y lo que salió a la superficie reescribió la geografía de este estado de una manera que los libros de texto todavía no terminan de procesar. 8. Vallecillo y los fósiles del Mar Perdido. A unos 160 kilómetros al norte de Monterrey, donde la llanura semidesértica se extiende sin que nada la interrumpa, hay un municipio que guarda debajo de sus pies algo que ningún viajero esperaría encontrar en ese paisaje seco y silencioso: el fondo de un mar. Durante el Cretácico, hace más de 80 millones de años, toda esa planicie estaba cubierta por el mar interior occidental, un océano que ya no existe. Y cuando se fue, dejó sus muertos en la roca. Los paleontólogos de la UANL han sacado de ahí peces con escamas intactas, aletas desplegadas, huesos en posición original. Algunos conservan impresiones de tejidos blandos, algo extremadamente raro en el registro fósil mundial. Han catalogado decenas de especies, varias de ellas desconocidas para la ciencia antes de que alguien las encontrara en Vallecillo.
Un pez depredador de más de 2 metros fue descrito por primera vez a partir de un ejemplar de este yacimiento. También salió un fósil parcial de mosasaurio, reptil marino que no tenía nada que hacer en Nuevo León según cualquier mapa que uno pudiera imaginar. La roca fosilífera aflora directamente en la superficie. No hay que excavar profundo. Está ahí, al alcance de la mano. Y eso, mis amigos, es exactamente el problema. Décadas de saqueo constante por coleccionistas, comerciantes y curiosos que llegaron antes que los científicos, o llegaron después y no les importó. El Museo de Vallecillo existe. Fue inaugurado para proteger y exhibir este patrimonio, pero opera con recursos mínimos e infraestructura insuficiente. Uno de los yacimientos de fósiles marinos más importantes de América Latina, custodiado con lo que alcanza. Tú que conoces el norte de Nuevo León, que quizás pasaste por esa carretera sin saber lo que dormía debajo. ¿Alguna vez escuchaste hablar de Vallecillo? Lo que se perdió en ese suelo no se recupera. Cada fósil saqueado es una especie que la ciencia nunca podrá describir, una pregunta que no tendrá respuesta. Y si crees que el abandono institucional es lo más duro que este estado le puede hacer a lo que guarda, espera a ver lo que le ha hecho a un lugar donde la gente no vive en el suelo, sino colgada sobre él. 9. Cañón de Iturbide, vivir al borde del abismo. El municipio de Iturbide lleva siglos asomado al vacío. Sus calles empedradas, sus casas antiguas de piedra caliza, su cabecera tranquila al sur de Linares en plena Sierra Madre Oriental. Todo eso existe a metros de un sistema de barrancos que en algunos tramos supera los 500 metros de profundidad. Paredes casi verticales. Roca caliza que no perdona. La versión oficial dice una cosa, que es un destino de senderismo y turismo de naturaleza. Y en parte es cierto. Lo que pocas veces se menciona es la historia que carga ese suelo. Desde el siglo XVII, cuando Iturbide era punto obligado en el camino real entre Linares y el altiplano, los arrieros cruzaban senderos tan angostos que una mula con el paso equivocado desaparecía en el vacío. Nadie bajaba a buscarla. No había forma. El cañón se la quedaba y punto. Y el fondo de ese cañón es otro mundo. Mientras arriba hay heladas, abajo hay palmas, helechos arborescentes, humedad constante y temperaturas que superan los 30 grados. 2 climas en el mismo lugar, separados por 500 metros de caída libre. Los viejos del pueblo cuentan que de noche, cuando el viento sube del fondo, se escuchan sonidos que parecen voces en un idioma que nadie reconoce. Espeleólogos que han entrado reportan cuevas con formaciones de calcita, cascadas escondidas, corredores que nadie ha terminado de mapear. Hay testimonios no confirmados de jaguar que sube desde Tamaulipas siguiendo esos corredores biológicos. El cañón sigue prácticamente inexplorado en su totalidad. Y si crees que lo más oscuro de este estado es un abismo sin fondo en la sierra, lo que viene después ocurre donde menos lo esperarías, a la sombra de una ciudad que millones de personas conocen, pero cuyo secreto más viejo nadie ha tenido la necesidad de buscar. Díaz. Cañón de San Cristóbal, el secreto junto a la metrópoli. Hay 5 millones de personas viviendo en Monterrey y su zona metropolitana. 5 millones de personas que conocen el Cerro de la Silla como si fuera un familiar, que lo ven cada mañana desde la ventana del carro, desde el trabajo, desde la azotea. Lo tienen tan cerca que ya no lo miran. Y justo ahí, en las faldas de esa sierra, en el municipio de Guadalupe, a menos de 30 kilómetros del centro de la ciudad, existe un cañón que la mayoría de esos 5 millones no sabe que existe. El cañón de San Cristóbal se abre en la Sierra de la Silla como una herida que la montaña lleva siglos guardando. El acceso empieza por un camino desde la zona rural de Guadalupe, un camino que se va estrechando hasta que el carro ya no pasa y tienes que seguir a pie entre rocas. 1 hora y media de caminata hasta la entrada. Y entonces la ciudad desaparece. No se escucha, no se huele, no existe. Las paredes de roca caliza suben más de 200 metros a cada lado. El arroyo corre cristalino por el cauce. La luz solar entra de forma oblicua y las sombras se mueven durante el día como si el cañón respirara. Hay vegetación colgando de las grietas, helechos, raíces que encontraron agua donde nadie esperaba encontrarla. El silencio es total. No el silencio de un lugar tranquilo. El silencio de un lugar que funciona según sus propias reglas desde hace miles de años y que no ha necesitado cambiar ninguna. Eso es la capa de lo que se ve. Lo que no se menciona en las fotos que circulan en redes es lo que viene después. Conforme avanzas, el cañón se estrecha. Tienes que cruzar el arroyo múltiples veces. Las rocas están cubiertas de musgo y son resbaladizas. En algunos tramos hay que nadar. Las paredes a ambos lados son verticales,
sin saliente, sin camino lateral, sin escapatoria posible. Y en temporada de lluvias, una tormenta que descarga a kilómetros de distancia puede llenar ese cauce en minutos. No en horas, en minutos. Los grupos de rescate llevan años documentando accidentes graves en ese cañón. Desaconsejan el recorrido completo sin experiencia y sin equipo. No como advertencia de protocolo, como advertencia real. Y aquí está lo que nadie dice en voz alta. La ciudad más industrial del norte de México, una metrópoli que presume de modernidad y de progreso, tiene escondida en su propia sombra una trampa natural que la naturaleza no diseñó para el ser humano. No hay señalización suficiente. No hay rescate permanente. No hay autoridad que haya tomado ese cañón como responsabilidad formal. El gobierno prefiere que ni sepan que existe, porque si lo saben, hay que atenderlo. Y atenderlo cuesta. Es más fácil que siga siendo el secreto de los que saben buscarlo. 5 millones de personas a media hora. Y el cañón sigue ahí, funcionando como hace miles de años, sin que la mancha urbana lo haya alcanzado, sin que nadie haya tenido que rendirle cuentas. La ciudad creció alrededor sin tocarlo. Y el cañón no le debe nada a la ciudad. Nuevo León no es un estado que pida permiso, ni para crecer, ni para prohibir, ni para guardar silencio. Lo que vimos hoy no son anomalías. Son la norma. Aquí el poder levanta bardas, la naturaleza pone cañones, y el tiempo entierra lo que queda en medio. Todo junto, sin disculparse. Lo que tienen en común estos 10 lugares es eso. Nadie rinde cuentas por ellos. Ni el gobierno, ni la industria, ni la historia oficial. Existen porque nadie ha tenido que explicarlos todavía. Tú que eres de Nuevo León, o que conoces esa sierra, ese norte duro, ¿alguna vez estuviste cerca de alguno de estos lugares? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres seguir sabiendo lo que no sale en los comunicados, suscríbete a Secretos del México Prohibido. Soy un viejo y los viejos nos preocupamos. Cuídate.